¿Cómo les va? Buenas tardes. Otra vez estamos juntos a ustedes para charlar un poquitito sobre este tema que hemos comenzado ya hace 3 o 4 miércoles atrás, que tiene que ver con el matrimonio. Le hemos dado puesto de título Matrimonio y algo más, recordándonos aquellos que somos grandes de un programa de televisión que tenía toda esta historia. Recuerdo. Pero que en realidad no tiene nada que ver con eso, precisamente. Pero sí, los matrimonios siempre tienen algo más. Así que durante este tiempo vamos a estar hablando sobre estos temas. El día lunes estuvimos escuchando el conversatorio de Deiros y Braida, que hablaron sobre Débora y realmente hicieron un enfoque de jueces impresionante con respecto a lo que fue, lo que es e históricamente fue el tema del hombre y del varón y sus decadencias, ¿sí? Hasta lo empatizaron y lo llevaron a encontrar una patología que tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo hoy, los femicidios, las violaciones y todo lo demás. Temas que probablemente la semana que viene u otra en adelante estaríamos charlando. Pero hoy vamos a charlar con Erika, una de nuestras pastoras de aquí de Colón, porque ella es especialista, lo ha tratado, lo ha estudiado, ha hecho cursos sobre este tema y hay que valorar eso, eso es importante. Hay un problema, Dios nos ha bendecido con la sexualidad. Medio como que fue, muchachos, diviértanse, ¿sí? Permitidme una aberración. Dios creó a Adán, creó a Eva. Y cuando dijo multiplicaos y llenad la tierra y todo lo demás, podría haber evitado los órganos sexuales y la multiplicación podría pasar por el beso. Podría haber sido. O por darse la mano. O por como hacen los esquimales para besarse, que se chocan las narices así. Y a lo mejor estaríamos hablando de otras situaciones desde el punto de vista sexual. Sin embargo, nos dio órganos sexuales, nos dio una sexualidad donde mucho de esto pasa también por nuestra mente, aún los orgasmos. Entonces, digo, esto es un tema para charlarlo porque no solamente los jóvenes, no solamente los chicos con o sin experiencia o con o sin madurez lo manejan mal, sino que los matrimonios tienen problemas con la sexualidad. Ahora, el problema de la sexualidad no es un problema de órganos. Definitivamente no. Hay cosas detrás que explotan en la cama o en el peor de los casos, no explotan, que sería lo peor. Entonces, estaría bueno, Erika, hablar sobre algunas cuestiones que me parece que son básicas, como las heridas y las fracturas que tiene una persona y que lo llevan a una disfunción sexual y a malos hábitos dentro de la sexualidad. Bien. ¿Empezamos por ahí? Empezamos porque por ahí. todo tenemos para 3 días, ¿no? Pero vamos a empezar por algún lugar. El tema es bastante amplio, vamos a tratar de abarcarlo y de ser lo más precisos posible, pero como dijo José, es un tema bastante rico para poder profundizar y para poder alcanzar más problemáticas, ¿no? El tema en cuanto a las heridas, podemos comenzar hablando inclusive desde la niñez, ¿no? Tal cual. Dios crea la sexualidad y la sexualidad es buena, y el deseo, la estimulación o los sentidos que se activan a través de la sexualidad son parte de lo que Dios crea en las personas, tanto en los hombres como en las mujeres. ¿Qué pasa con el niño? El niño comienza su exploración, comienza sus experiencias, sus descubrimientos. ¿Y qué pasa muchas veces cuando los padres, por quizás hasta en una situación de encontrarse al niño frente a esta situación, las distintas conductas que tiene el papá van a venir a marcar el carácter, la personalidad, pueden herir al niño, pueden formarlo, pueden reforzar, la mamá también, puede reforzar el carácter del niño o puede avergonzarlo, usarlo como una etiqueta, por decirlo de alguna forma, donde el nene va a estar avergonzado, culpable y va a marcar su sexualidad de una manera negativa, y esos papás lo que deben hacer es usar este tipo de experiencias
para en amor poder corregirlos, poder enseñarles y hacerles entender que no hay nada de malo con su cuerpo ni con su exploración, en tanto y en cuanto, no se convierta en una conducta compulsiva, ¿no? Y a repetición, durante un tiempo prolongado, ¿no es cierto? Hemos leído algunos libros con respecto a esto porque me parece que es algo que lo amerita. Y hay un autor que cuenta una anécdota de un padre que le permitían al nene dormir con ellos a la edad de 2 o 3 años, ¿sí? Sí. Entonces el nene lloraba, le abrían la cama, el nene venía. Pero a veces el nene llegaba en el momento donde los padres estaban teniendo relaciones. Y ellos se corrían para que el nene se acomode ahí. El papá llegaba a su orgasmo, se levantaba, iba hacia el baño a higienizarse y la mamá lo ponía al nene sobre su seno, sobre sus mamas, ¿sí? Para que el nene se durmiera. Bien. Mientras que el nene había registrado toda la escena y ahora de pronto estaba en el lugar de la escena. Bien. ¿Sí? Bien. El autor de esta anécdota cuenta cómo al crecer el chico tuvo problemas severos con respecto a este tema, cómo metabolizó mal esta historia. Sin duda, como papás yo creo que nosotros, debemos dar un ejemplo, pero un ejemplo correcto. O sea, la intimidad sexual es para vivirla en intimidad, como dice la palabra, y puertas adentro. Yo creo que es un lugar donde los hijos no deben tener acceso, es un lugar que solo le pertenece al matrimonio, en este caso a la pareja, y hay que tener mucho cuidado con los ejemplos que nosotros damos porque, cómo nosotros vivimos la sexualidad, dónde la practicamos y de qué manera la plasmamos, es algo que va a marcar a nuestros hijos para toda la vida. O sea, hay que tener mucho cuidado de la intimidad, ¿sí? El desnudarnos, el andar frente a los niños en ropa interior, el tener este tipo de prácticas que vos mencionabas frente a ellos, los marca de una manera negativa. El autor, psiquiatra, dice que la madre no hacía esto de una manera patológica. Bien. Lo hacía desde el cariño de madre. Pobrecito, estuvo solo un rato. Entonces vení con mamá, ¿sí? Ahora ella estaba desnuda, que yo cuánto, y se ponía su bebé arriba. Me parece que también el tema de los malos hábitos que a veces tienen los mayores inciden sobre un modelo en la sexualidad que van tomando los niños, varones y mujeres, ¿verdad? Los dos. Desde la disciplina y crianza, desde los ejemplos buenos y malos y modelos que le vamos dando, los ejemplos de la gente que está en autoridad sobre ellos, como los maestros. Abuelos, gente en autoridad, gente que los puede cuidar. y que el niño debe respetar como tal y respetar como una autoridad. Sí. Entonces, hoy estamos teniendo un problema, y lo afirmo como tal, un problema dentro de las escuelas en cuanto al manejo de lo que es la sexualidad, de lo que es la educación sexual. La educación sexual se puede dar en un colegio, lo que no se puede dar de la manera que se está dando ahora. Lo antinatural. Por supuesto que cuando alguien está escuchando del otro lado puede decir, pastor, usted está en contra de sí, estoy en contra de un montón de cosas y tengo cómo sostenerlo, pero no es un tema para, creo que necesita todo un programa. Pero más allá de eso, hay una cuestión de autoridad sobre los niños que después se refleja en la conducta sexual de adultos, que en algunos casos hoy se lo toma como la conducta sexual sea normal, en tanto y en cuanto no sea una perversión. ¿Cuál es el nivel de la perversión? Exactamente, lo que pasa que hoy, tenemos una sociedad tan erotizada a todo nivel, a través de lo visual, a través de la música, a través de un montón de cosas, que todo lo que nos va marcando se va imprimiendo en nosotros como una educación que tiende a naturalizar un montón de cosas que no dejan de ser ideologías. Claro. Porque, por ejemplo, esto que vos decís, las autoridades o las personas que representan o que deberían estar a cargo y ser responsables por un niño, si yo hoy lo llevo a una ideología o lo llevo a una cultura, a mí me habla de la libertad sexual del niño.
cuando en realidad, ¿no?, esto tiene un nombre y en muchos casos, a ver, se manifiestan con abusos, se manifiestan con pedofilia, se manifiestan con distintos nombres y perversiones, y la sociedad le llama que hay que dejarlo al niño vivir su sexualidad libremente y que elija, cuando en realidad atrás hay todo un contexto de perversión con cuestiones de índole espiritual también, ¿no? Sí, lo vamos a hablar después a eso, el tema de la herencia espiritual incluso. Pero yo voy a que no hay, a ver, porque uno dice, hay que dejarlo al niño experimentar y decidir su sexualidad. Cuando yo era niño, la sexualidad nuestra estaba definida desde la casa. A ver, había nacido varón, te vestían como un varón, jugabas a la pelota y jugabas con otros varones. ¿Sí? También con malos ejemplos en donde le pegabas a la nena, le tirabas el pelo, ellas te escupían. Bueno, a ver, jugábamos a la mamá y al papá, donde el rol también estaba bien definido, quién era el papá y la mamá. Entonces digo, a ver, había también un control de nuestros padres en eso. Jugábamos en el living de la casa, jugábamos en el patio, en lugares donde las autoridades nuestras nos veían. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero ¿cuántos a la edad tuya de chiquitito a lo mejor ya tenían otra tendencia y la negaban? Puede ser. Puede ser, sí. Y puede ser también que había un maltrato hacia ellos, que debo abrir acá un paréntesis, no estamos yendo de tema, pero vamos a terminar esto. Había, más que un maltrato, había, yo diría un bullying, pero hasta un bullying sano. Todos teníamos en el barrio el loquito del barrio, el ladrón de gallinas, estaba en el barrio, o sea, faltaban gallinas, faltaba algo, y era fulano. Claro. Era así. Pero hasta ni siquiera se hacía la denuncia, iba a buscar la gallina a la casa. Y si llegaba antes que se la comiera, tenía suerte. Estaba el borrachito, vuelvo a repetir, estaba el loquito, estaban personas que eran parte del barrio y se las respetaba como tal. ¿Sí? Y también estaba el homosexual del barrio. También estaba. Sí. Todos lo conocíamos, sí. Pero nadie le decía nada. Por lo menos en mi barrio, nadie pasaba y por ahí lo miraban, ¿viste? Porque caminaba distinto, se vestía distinto, qué sé yo, pero nadie decía nada. No pasaba de ahí. Era otra persona. Es más, también había mucha ignorancia sobre lo que esa persona hacía, ¿no? Entonces, me parece que esto de educar, de dar el modelo en la casa con respecto a lo que son los niños, repercute después en el matrimonio, tanto en el varón como en la mujer, de grandes. Sin lugar a dudas, los niños se están formando y se forman con respecto a lo que ven, al ejemplo que nosotros damos y a lo que nosotros marcamos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros educamos. Muchas veces los límites, la disciplina que nosotros utilizamos con los niños, esto de, no tomar todo lo que vemos como una experiencia negativa, que va a venir a herirlos o va a venir a romper su carácter o su personalidad y va a venir a manifestarse y a plasmarse desde una sexualidad que es negativa. Por eso también esto que vos decís, la observancia, el poder estar atento, el ver cómo el nene se mueve, explicarles, ¿no es cierto?, explicarles con amor desde esto de la exploración, aún sin ir más lejos, enseñarles a higienizarse, sí, claro, ¿no? Que no es tarea de los padres y corresponde que ellos puedan conocerse y que puedan saber de qué manera puedo higienizarme de una forma correcta, ¿no es cierto? Hasta eso marca la sexualidad. Incluso me parece que los padres también a cierta edad tienen que respetar las vergüenzas lógicas de la edad. Exactamente. En donde no se puede entrar al baño cuando se está bañando, si se está cambiando su ropa interior, no ingresar a la habitación, por una cuestión de pudor. Porque si no también hay una agresión. Por ejemplo, cuando el niño comienza o la niña comienza a tener su vello pubiano, que es toda una sí, cosa extraña que le está saliendo, sí, ahí, como es extraño y a veces no está la confianza como para decirlo, lo oculta, ¿sí? Hay que cuidar eso, porque sí, es su pequeño secreto.
Sí, tal cual. Hay que cuidar y saber acompañar también, ¿no es cierto? Y saber acompañar. Sin marcarlo, digamos, desde la complicidad de la risa que muchas veces pasa dentro del seno familiar, donde uno comienza a notar estos cambios hormonales, estos cambios en las edades de los niños que comienzan a adolecer y, se presta para burla de los hermanos. Esto que vos decís de poder respetar los espacios, de poder generarles una intimidad que se va construyendo también en el seno familiar, ¿no? Esto de, cuando mamá, papá están en el baño, el nene no entra. Claro. ¿Sí? Cuando la puerta está cerrada, el nene aprende a golpear. Se le van marcando de a poco estas limitaciones, ¿para qué? Para que cuando estén fuera de casa puedan sentirse seguros y nadie transgreda estos límites, ¿no? Lo que en casa no pasa, afuera tampoco corresponde. Y uno, digamos, de esta forma ha encontrado la manera de adelantarse y prevenir consecuencias que la verdad que son lamentables y que hoy vemos que, los niños están experimentando también, ¿no? Y creo que también eso hay que enseñarlo, o sea, hay que adelantarse a que esto aparezca. De la misma manera que hoy las mamás les enseñan a las nenas explicándoles que algún día están prontas a recibir su primera menstruación, que no se asusten, le ponen en la mochila un apósito por si eso le ocurre en la escuela, bla, y se las instruye para, cuando llega el momento, la chica está preparada. Está preparada, está bien informada, por otro lado, ¿no? Entonces, también informarles que en algún momento va a aparecer el vello pubiano y que van a aparecer que van a haber un cambio de voz, todo ese tipo de cosas que hacen que también entre ellos, si no están avisados, pasan por un mal momento. Yo he tenido compañeras los últimos años del primario o principio del secundario, donde justo le vino la primera menstruación, la menarca, en plena clase. Pobrecita, y caerle un hilo y la maestra tener que, y todos los pibes, claro. ¿Me entendés? Entonces digo, evitar esos espacios me parece que tiene que ver con adelantarse en la enseñanza. Sí, también. Bueno, ahora, Erika, yendo a otro lado, o viniendo de ahí, pasando a otro lugar, ¿por qué hoy por hoy se habla de que en la pandemia aparecieron problemas graves dentro de los matrimonios? ¿Estaban antes? Y si estaban, ¿qué tipo de problemas había que han terminado incluso con problemas de tipo sexual? Bien, a mí entenderlo... Ayer escuché una estadística, en el mundo con la pandemia hubo 53% de divorcios. En el mundo, en Argentina el 36%, por lo menos de los conocidos, y un estudio de la UCA. Digo, wow, es un número grande. Sí. Algo pasó. Sí. ¿Qué estaba escondido ahí? Sí, a mi parecer los problemas ya estaban disfrazados con estas libertades de voy al trabajo, hago un hobby, practico un deporte, socializo con otras personas. Yo creo que al encontrarnos nosotros encerrados como familia, comenzaron a detonar los problemas, las diferencias o las raíces no tratadas, ¿no? Y han explotado de la peor manera. Vemos estadísticas que muestran, como vos decís, divorcios, pero en paralelo vemos estadísticas que muestran abusos y estadísticas que muestran violencia intrafamiliar. Entonces, entendemos que había cuestiones que estaban disfrazadas, que estaban disimuladas, que, no estaban bajo la presión del encierro, y tener que permanecer en las relaciones interpersonales solo en el núcleo familiar, que se agudizaron con esto de haber perdido cierto tipo de libertades y no poder descomprimir en el afuera, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué pasó? La crisis o la pandemia viene a agudizar lo que había dentro nuestro. Viene a manifestar lo mejor, pero también lo peor. A sincerarlo, en el mejor de los casos. Sí. Ahora, si se han sincerado esas cuestiones, preguntas directas. ¿Por qué un individuo, varón o mujer, ante una situación de presión, como puede ser la pandemia, podríamos tener otros ejemplos, terminan teniendo complicaciones de tipo sexual? Porque, si bien la sexualidad debería ser, como dijimos al principio, un divertimento dentro de la dentro de la pareja, también debería ser, y de hecho, es una descarga y una liberación que el individuo tiene en el acto sexual, ¿sí?
rodeado esto de amor y todo lo demás. ¿Qué pasa cuando eso que debería ser así se transforma en violencia, en insultos, en ir a dormir al sofá, en negarse a la sexualidad, en pornografía, en masturbación? ¿Qué pasó? Bien. Bueno, podemos decir que todo esto que vos estás mencionando no dejan de ser escapes, ¿no? Escapes de una persona que en realidad lo que estamos viendo es la punta del iceberg, ¿no? O sea, esto refiere a cosas más profundas, a otro tipo de problemáticas. Y podríamos situar las problemáticas en un inicio. Si tuviéramos que hacer una pirámide, yo pondría en la base los problemas profundos, los que no se ven, que son raíces espirituales. A ver. ¿Sí? Raíces espirituales como pueden ser... Pateaste el hormiguero, porque veníamos bien, hasta ahora veníamos tratando el cuerpo, veníamos tratando la educación y de pronto decís, guarda, porque la base de la pirámide, en donde terminamos con violencia, con problemas sexuales, puede ser espiritual. Una de las plataformas que tiene como raíz son los problemas espirituales, que pueden ser, iniquidades, pueden ser herencias, ¿sí?, de nuestras familias, cosas adquiridas, más la propia construcción propia a lo largo de la vida. Expliquemos para aquel que no ha escuchado la palabra iniquidad nunca o herencia espiritual, ¿qué son esas cuestiones? Bueno, iniquidad es lo que me aparta del camino, y el camino lo voy a definir como Cristo. Iniquidad es lo que me separa, iniquidad es lo que a mí me debería llevar, ¿no?, al plan de Dios de poder vivir en plenitud cualquier diseño que Él establezca sobre nosotros, pero en realidad parece que es el camino, pero no es, me termina apartando, ¿no? Estas iniquidades operan o me pueden llegar a alcanzar por líneas generacionales, como dijimos, es una cuestión espiritual, donde la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que nosotros recibimos una herencia espiritual hasta tercera y cuarta generación. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que nuestros antepasados han practicado o han operado como puertas espirituales que habilitan a que hoy me alcancen, me influencien de una manera negativa, que vengan impresas quizá en mis genes, en mi genética, para poder manifestarla, y a eso yo le vengo a sumar en esta iniquidad mi propia construcción. O sea, la experiencia, lo que me inaugura en los primeros años de vida, exactamente, más lo que después yo comienzo a decidir cuando ya comienzo a tener una independencia donde yo determino lo que está bien y lo que está mal, muchas veces fuera de la voluntad de Dios, porque si no yo debería consultar al Señor, ¿no? Entonces, como base yo pondría eso, los problemas y las herencias espirituales, lo que voy a manifestar, el fruto que yo voy a mostrar, ¿no? Ahora, supongamos que mi abuelito era violento. Bien. Mi abuelo vivió en España, yo no lo conocí. Sí. Y las referencias que yo tenía de mi papá eran que era un abuelo de primera, un padre de primera, un tipo inteligente, todo eso era cierto. Sí. Ahora, a través de una tía que yo no sé si o no lo quería o tenía razón, mi abuelo era un tipo muy duro, muy, no sé si recto, pero por lo menos era muy, muy inflexible, ¿sí? Y ahí entendí que a lo mejor mi papá se vino a la Argentina no por una supuesta guerra que iba a tener la OTAN y donde España estaba allí metida con los españoles, donde él podría ser enrolado, y decidió venirse a la Argentina. En realidad pareciera ser que salió huyendo de su casa porque ya no lo toleraba más al papá. Claro. Lo amaba, pero no lo toleraba. Ahora, por otro lado, yo debo decir, mi papá nunca fue violento, mi papá fue el mejor padre que he tenido, con sus defectos y sus cuestiones. Digo, ¿eso cómo me podría haber llegado a mí? Eso podría haber, de hecho, hay toda una predisposición genética y aún en lo espiritual para que te alcance, la palabra de Dios lo dice, pero también Cristo nos da la oportunidad de poder restaurar este tipo de cosas y poder cortarlas en Él, ¿no? Y adquiriendo esta naturaleza nueva que Cristo nos ofrece con una simiente verdadera y santa, nosotros calificamos, ¿no?, para comenzar a manifestar los frutos que Cristo tuvo sobre la tierra. Entonces, nos desafectamos, digamos, de la naturaleza natural
que teníamos, ¿no? A través de nuestros padres, lo que nos alcanza, y comenzamos y entramos por adopción a comenzar a manifestar la genética de Cristo, las obras de Cristo y todo lo que Cristo espera que nosotros hagamos. Eso ocurrió, porque mi papá aceptó a Cristo, lo aceptó toda la familia, y vamos por la cuarta generación tercera generación de pastores. Sin duda, esta es una de las propuestas que Cristo tiene para nosotros, ¿no? O sea, se pueden cortar las iniquidades. Sin importar de dónde nosotros vengamos, ¿no? Quiénes fueron las personas que nos han precedido y quiénes son las personas que han estado, ¿no? involucrados en nuestra historia. Cristo propone un nuevo modelo, propone una nueva genética, propone una transformación en esto de tener que manifestar obras que quizá nosotros creíamos que era imposible de hacer, pero hoy entendemos que calificamos para poder hacerlo y poder practicarlas, ¿no? Algunos cristianos dicen que, si yo vengo con una iniquidad, esto que me pasa, yo soy adúltero o soy infiel a mi esposa porque yo vengo de una familia en donde todos los varones, cuentan desde mi abuelo y mi tatarabuelo, que todos tuvieron mujeres, todos anduvieron por ahí, y es como una tara que yo tengo, yo no me puedo resistir a eso. Hago fuerza, oro, hago esto, lo otro, pero no lo resuelvo. ¿Está bien echarle la culpa a esa iniquidad? ¿O es que yo no estoy queriendo resolver eso con esa excusa detrás? Tal cual. Porque si no estaríamos todos condenados a una serie de cuestiones. No, tal cual. Y en círculos viciosos sin poder salir, practicando todo el tiempo lo que no corresponde y lo que Dios no avala. A ver, si tengo una historia de mafiosos y ladrones, yo voy a ser un ladrón. Lo peor, mis hijos van a ser ladrones. Claro, ¿cómo es el tema? No, definitivamente no. O sea, yo en Cristo puedo cortar con todo este tipo de cosas y entender también que este libre albedrío, esta voluntad que yo tengo, ¿no? Y la presencia del Espíritu Santo dentro nuestro nos permite determinar lo que es correcto y lo que no conforme a la palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Yo no estoy condenado a vivir las mismas obras que mis antepasados. Yo hoy tengo, por decirlo de alguna forma, la oportunidad de decidir repetir la historia o cambiarla definitivamente. O sea, lo que es la herencia, yo podría decir, tengo la misma nariz que mi papá o que mi abuelo. ¿Sí? Está en mi genes. Sí. Ahora, no es la misma nariz. Se parece. Tiene un rasgo. Puede ser más grande, más chica, pero se parece. Cuando alguien te dice son 2 gotas de agua, en realidad las 2 gotas de agua tampoco se parecen. Pero cuando hay ese parecido, aún en lo que supuestamente avalaría mis conductas, yo tengo el libre albedrío para decir, esto decido no hacerlo. Exactamente, es así. Digo esto porque dentro del matrimonio hay algunas cuestiones como que dan un cierto aval para funcionar, ¿sí? A ver, querida, todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales. Ahora, desde la experiencia de la señora, le dice a su hija que eso es así. Y eso no es real. No es real. A ver, vos pegale a tu esposa, ella sabe por qué. Estoy hablando de metáforas que se dicen por ahí, ¿no? Vos dale a tu... ella ya sabe, algo habrá hecho. ¿Me entendés? Tampoco es cierto. Tampoco. Entonces, digo, esto que se tiene sostenido desde la cultura y desde la historia, donde yo puedo hacer ciertas cuestiones porque mis seres queridos me pasaron la información, avala la conducta. Ahora, cuando yo quiero llevar adelante esas conductas, ¿se rompe algo dentro del vínculo familiar? No, a ver, lo único que se corta es la maldición. El vínculo... No, al revés. Yo digo, cuando yo llevo adelante la conducta, yo golpeo a mi esposa. Sí. Bien. Porque me parece que es la manera de ponerla en orden. Bien. ¿Se rompe algo dentro del matrimonio? Por supuesto que sí. Estoy transgrediendo un límite. O sea, no debemos nosotros proveer para digo este tipo de obra. Digo esto porque por generaciones la mujer aceptó que el hombre la golpeara. Y se siente culposa. Algo habré hecho. Ay, quemé la tortilla, tiene razón. Claro, tal cual. Me merezco un bife. Tal cual. ¿No? Sí. O sea que cuando yo transgredo lo establecido por Dios para el matrimonio,
rompo una ley espiritual en Exactamente. donde abro otras puertas. Donde comienzo a abrir otras puertas. Y, a ver, volviendo al tema de esto de las bases, ¿no? A ver, ¿por qué se dan ciertas situaciones o problemáticas dentro del matrimonio? A ver, como esto que hablábamos, puede ser la violencia, puede ser el consumo de pornografía, a ver, entre otras prácticas. Adicciones que se pueden presentar también. Podemos continuar diciendo que, a ver, las heridas del alma también tienen que ver, ¿no? A ver, tenemos la cuestión espiritual, pero también tenemos las heridas del alma. ¿Cuáles podrían ser estas heridas? Bueno, el rechazo, ¿no es cierto? Bueno, violencia recibida de niños, el abandono, a ver, la falta de afecto, ¿no? La ausencia de mamá, la ausencia de papá, cosas que han ido marcando a lo largo de la vida de una forma afectiva a esta persona. Después tenemos que decir que hay componentes también sociales que vienen a formarnos, ¿no es cierto? A ver, todo lo que nosotros recibimos, o sea, a través de la educación, a través de los medios, lo que escuchamos, a ver, como dije en un principio, está todo tan erotizado que comienza a normalizarse un montón de cuestiones que vienen a querer diluirnos en la fe que tenemos y que quieren venir a corrompernos de alguna manera y hacernos creer que hay cosas que, a ver, son inaceptables para Dios, hoy por hoy se comienzan a naturalizar poco a poco y aún podría ser, como hay casos, que aún dentro de la congregación podría pasar esto, ¿no? A ver, Dios habla tal cosa sobre el matrimonio, sobre la mujer o sobre el hombre y comenzamos a ver que empezamos a ceder en estas cosas de las conductas del hombre, el comportamiento de las sociedades y un montón de cosas que, a ver, vienen a, digamos, a romper este vínculo que, bueno, que Dios nos ha regalado como Ahora, familia. En esto de la erotización de la sociedad, es algo que ha ocurrido desde la creación del hombre, empezando, un ejemplo bíblico, Sodoma y Gomorra, pasando por todas las civilizaciones, las orgías romanas y griegas, y el desastre del medioevo. Sí. Bueno, a ver, pero si bien la base es la misma, lo que cambia es la forma según la época. Hoy Internet tiene mucho peso, los medios de comunicación, las ideologías. Entonces, me parece que la base hay que establecerla, vos decías en la fe, pero también esa fe llevarla a la práctica. Por supuesto, si no es muerta. Porque solamente creerla y creer que, a ver, yo me voy a casar porque la Biblia dice, bla, 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 bla. Bueno, cuando yo me caso en obediencia a Dios, pero no practico eso de acuerdo a como Dios lo estableció para mi vida o para la vida de mi matrimonio, es ahí donde yo comienzo a tener los problemas. Porque, a ver, ¿por qué entonces los matrimonios cristianos en algún momento explotan? ¿Qué es lo que pasó? Es muy común escuchar, mira, es muy trabajador, hablando de la esposa, ¿no? Sí. Es muy trabajador, es muy buen padre, es cariñoso, pero cuando toma... Claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué toma? Porque si tiene tan buenas características estando sobrio, ¿qué cuestión lo lleva a tomar? Puede ser cuando toma, cuando se droga, cuando lo que sea. Digo, la pregunta es, ¿qué pasa cuando un individuo acude a otra cosa para matar qué, para aliviar qué, que lo transforma en Mr. Hyde? Entonces digo, a ver, hay cuestiones que debemos analizarlas, porque si un individuo en teoría es buena gente y acude a algo para dormir algún aspecto de su vida y eso lo transforma en violento, ¿por qué no hablamos sobre eso? Sí. ¿Dónde viene eso? A ver, esto que decíamos, ¿no? Las heridas del alma y las cosas que marcan a las personas, a ver, llevan a las personas a terminar descomprimiendo y, a ver, a través de estas adicciones o de estas prácticas, esta persona, puede ser el alcohol, como vos dijiste, a ver, dejan de sentir el dolor, la frustración y la presión. Encuentran, a ver, en esa adicción o en ese consumo, la forma de descomprimir y dejar de sentir lo que me está aquejando todo el tiempo, que en definitiva, ¿no? Tendría que permitirme este espacio que vos decís de profundidad, de buscar ayuda, para poder hallar la raíz y poder romper con este círculo vicioso que me lleva a una esclavitud. ¿Por qué me lleva a una esclavitud? Porque me terminó venciendo. A ver, la pregunta es, esta persona que consume alcohol, esta persona que hace tal práctica, la otra,
¿puede dejar de hacerlo? O se Claro. convirtió en esclavo de lo que hace, ¿no? Porque esto me va a determinar qué tan comprometida está la persona. Ahora, también es cierto que no se debe tratar el síntoma. A ver, lo que manifiesta, Claro. lo manifiesta. El problema es otro acá. Bueno, entonces. ¿no? Y la mayoría de los problemas, permitime, creo yo, que están en la relación con Dios. Yo creo que este es el problema número 1. La necesidad del hombre de poder relacionarse con Dios. Al ver al hombre no poder relacionarse con Dios de una manera correcta y en los términos que Dios establece, el hombre comienza con este tipo de historias, ¿no? Por eso, a ver, si hay algo que uno podría aconsejarle a las personas que están padeciendo esto, que están transitando esto, y algunos que quizás hasta lo eligen, ¿no? Sí. Primero es el poder reconocer dónde están parados, buscar ayuda y reconciliarse con el Señor. Porque Sí. el lugar que Dios ocupa en la vida nuestra, a ver, no lo va a poder llenar ni el alcohol, ni la droga, ni ninguna sustancia, ni ninguna adicción, ni ninguna práctica. En este porcentaje que tenemos aún dentro de las iglesias con respecto a situaciones de adulterio, de infidelidad, de indiferencia, aún de violencia, es interesante que hay un alto porcentaje que cuando vos hablas con esas personas a veces nacieron en el Evangelio. Esas personas vienen de familias de cristianos, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo puede ser que conociendo la Biblia de tapa a tapa, habiendo ido de niño a la iglesia, de joven, de adolescente, se casó con una chica creyente, yo cuánto, ahora en el matrimonio le está pasando esto? ¿Qué pasó? La pregunta es, y algunos estudiosos del tema del mundo evangélico con respecto a los matrimonios cristianos dicen lo siguiente: también las iglesias a veces le mostramos a la gente cierta inocuidad que debe tener el matrimonio, cierta cosa naif que debe tener. A ver, porque somos evangélicos, todo va a andar bien. Porque somos evangélicos, yo lo invito a Cristo a entrar en mi corazón y después a que entre en mi matrimonio y a partir de ahí todo va a andar en un carril de... Absolutamente no. No es así. Porque cuando vamos a la No Biblia es así. encontramos que David, un héroe bíblico para los cristianos, fue un mal padre. ¿Sí? Sí. David fue infiel. Entonces Bien. también alguno puede decir, bueno, che, si David tuvo esos problemitas, yo que soy un 4 de copa, los podría tener. Absolutamente no. Ahora, lo que decís vos, David conocía el corazón de Dios, dice la Biblia. Sí. Se mandaba estas macanas, vino el profeta Natán y le dijo, ese hombre eres tú. Inmediatamente rompió las vestiduras reales y el tipo entró en una búsqueda de relación con Dios y aceptó la cuenta que había establecido. Se hizo cargo de su situación. Ahora, ¿será que no nos queremos hacer cargo? Porque es más fácil agarrar la botella de alcohol que no te dice nada, es barata, no grita, no te maltrata. Siempre está dispuesta. Te seduce, siempre está dispuesta. No Tal tiene cual. problema con que agarres otra botella. Nada. Digo, No está hay reclamo. fantástica, no hay reclamo, no hay nada. Entonces digo, ¿será que es más fácil eso que ir al hueso del problema? ¿Duele ir al hueso del problema? Duele ir al hueso del problema. Por eso las personas terminan en este tipo de prácticas. Sí, muchas personas, a ver, experimentan dolores tan grandes o están tan vivas sus heridas que la verdad que quieren callarlas y quieren dormirlas. Pero bueno, a ver, la propuesta quizá es que se puedan animar, que puedan acceder a estos espacios y que puedan buscar ayuda, porque en definitiva Cristo muere para que seamos libres y para que tengamos una vida abundante. Entonces, el seguir alimentando estos sistemas de esclavitud, estos sistemas de muerte, estos sistemas que me llevan a una destrucción total Siempre, de la en relación todos con Dios casos. y a una muerte espiritual que es definitiva, a ver, si yo no me vuelvo de estos caminos, no hay forma de terminarla bien. Quizá uno dice, este caso que vos decías, ¿no? Bueno, gente que creció, nació dentro de una congregación, se casa con alguien cristiano y de repente aparecen estos problemas y este tipo de prácticas.
A ver, las tinieblas son tan tremendas a la hora de venir en contra de uno, que te avergüenzan, te acusan, te aíslan, te hacen sentir tan culpable, tan hipócrita, tan miserable con la doble vida que uno, podría llegar a tener en la práctica, que hace que vos no pidas ayuda nunca. Ahora, se tiene que cortar este círculo de esclavitud. Tengo que poder hallar la libertad que Cristo me está proponiendo a través del sacrificio de su cruz, y tengo que poder reconocer que tengo un problema que me terminó venciendo porque no lo puedo controlar, no lo puedo dejar, no mando yo, y me terminó arruinando la vida. Y cómo también estas cosas influyen en el seno familiar y sobre todo en el matrimonio, como vos decís. Ahora, quizá estas personas, muchas veces los argumentos que usan o los que el enemigo, les implanta en la mente es: ¿cómo voy a ir yo después de 30 años de evangélico a decirle a mi pastor, a decirle a mi líder que yo estoy practicando esto o estoy viviendo lo otro? ¿Cómo? ¿De qué manera lo hago? O sea, ¿me van a juzgar? ¿Cómo hago para pasar, esto de la práctica a la confesión? ¿De qué manera lo hago? Porque el enemigo les miente de tal forma que la gente no logra acceder. Entonces siguen esta práctica, siguen esta esclavitud y se les pasa la vida. Sí. ¿No? De todas maneras, es cierto lo que vos decís, algunos tienen vergüenza, Sí. tienen temor. Otros prefieren bancarse eso antes que se sepa, que todo quede. Yo recuerdo con mi papá, que era pastor, a veces yo lo acompañaba, era chiquito, yo tendría 8, 10 años, lo acompañaba a orar por alguno que estaba enfermo en la casa, que yo cuánto, y ahora de grande recuerdo matrimonios hermosos que tenían camas separadas. También. Mis bisabuelos tenían camas separadas. Interesante. Dormían en camas ahora separadas. tenían más habitaciones y tenían más camas. Sí. ¿Por qué camas separadas? Ahora pienso. Sí, camas separadas. Ahora, dentro de la iglesia eran gente. Es más, uno de ellos, me acuerdo, era el que nos retaba a todos los chiquitos. Así que tenía problemita el señor. Ahora, sí. la historia pasa por acá. Algunos tienen vergüenza, pero otros, por el contrario, hacen ostentación de su pecado. También. ¿Sí? Y quieren hablar con el pastor, y vienen y te cuentan con lujo de detalle lo que hacen, sin ningún interés en cambiar. Vienen a hacer esa ostentación para decir, y ese lujo de detalle para decir: ¿ve qué grave es el tema? Yo de acá no salgo, de acá no puedo salir. Entonces, las dos cosas están mal. Ahora, ¿qué hay ahí para que uno tenga vergüenza y el otro tenga ostentación? ¿Qué está pasando desde el punto de vista espiritual para que ninguno de los dos quiera salir de eso? Porque, como decías vos, tarde o temprano pierden su matrimonio, sus hijos les dan la espalda, pierden sus trabajos y laboreos, pierden su dinero, entran en un círculo de pecado que no lo pueden cortar porque cada vez los absorbe más, y hasta pierden su salud y sus vidas. Todo. ¿Verdad? Entonces, digo, sabiendo que eso es así, porque ven ejemplos entre sus amigos, conocidos y todo lo demás, no rompen con eso. ¿Qué es lo que ocurre espiritualmente para que se nieguen a cambiar? Hay personas que disfrutan de esto que vos decís, de las prácticas, y encuentran placer en la práctica, ¿no es cierto? Y se terminan haciendo esclavos de esto, pero el placer es tan grande que terminan activando círculos de adicción y círculos viciosos. ¿Se puede salir de esto? Por supuesto. Hay gente también, esto que planteábamos, ¿no? Las vergüenzas de el no animarme a venir a confesar, y por otro lado tenemos el engaño de Satanás, ¿no? No vas a salir nunca de esto, habla el enemigo, ¿no es cierto? Y no servís para otra cosa más que para consumir y hacer este tipo de práctica. Sos una porquería. Sí. Porque encima estás en Cristo. Aceptalo. Encima te congregás, encima adorás y levantás las manos. ¿Cómo puede ser Qué caradura. Qué hipócrita, ¿no? Claro. Que, estas dos vidas se mantengan en una sola persona. Entonces, el enemigo aprovecha todo este tipo de cosas para esclavizarnos, pero para arruinarnos, ¿no? Primero nos hace creer que lo único que necesitamos es satisfacer la necesidad para poder descomprimir y salir de este dolor, de esta presión, o de lo que nos está aconteciendo, ¿no? Y una vez que el consumo es ejecutado,
comienza la culpa, la vergüenza, soy una porquería, ves que no servís para nada, Bueno, ves que no pudiste. Los psicólogos de lacanianos hablan Sí. acerca del goce. También. El goce como una palabra Sí. que es lo que el individuo necesita. Y el goce lo puede encontrar. Si no por ejemplo, hoy los chicos, el goce que podría dar una relación sexual, la encuentran en la droga. ¿Sí? También. Es el Sí. goce. Sí. Ahora, con una diferencia. Vos la relación sexual es algo que es natural, más allá de que esté... que lo hagan fuera del matrimonio, digo, es natural, es un goce natural, mientras que la droga es un tema antinatural. En los dos casos tenés el tema del goce como centro. Ahora, cuando estas dos cosas, cuando el goce no se alcanza de una manera natural y espiritual, el individuo persiste entonces en esto. Porque de última, su goce, convengamos, es romper las reglas. Sí. Sí, definitivamente sí. A ver, si tuviéramos que hablar puntualmente de un caso, no sé, por ejemplo, la adicción a la pornografía. ¿Qué es lo que me pasa? A ver, Ejemplo, una persona, a ver, dentro de un matrimonio que ante la insatisfacción, ante, no sentirse satisfecho en su relación sexual dentro de su matrimonio, comienza con este consumo. ¿Para qué? Como dijimos, a ver, tiene cuestiones de bases no resueltas. Perdón, Sí. Punto ahí. Te metiste en un problema. Alguien comienza a consumir pornografía porque no encuentra en su matrimonio el goce sexual que necesita. ¿Cuál es el problema? ¿No está conversando cuáles serían los goces o no están permitidos ciertos goces? Porque ahí tenemos un problema. A ver, si un individuo viene con iniquidades y problemas, a lo mejor está buscando en sus goces perversiones. ¿Sí? Bien. En otros casos, ni siquiera plantea el tema de las perversiones, espera que el otro se dé cuenta de alguna manera y no lo dice. Pero a veces ni siquiera son perversiones, a veces son prácticas normales dentro de la intimidad del individuo. Y acá hago un paréntesis, la Biblia dice que yo debo disfrutar de mi sexualidad y dice ¿dónde? Dice que no es fuera del matrimonio, sino dentro del matrimonio. Pero es interesante que en ningún caso explica cómo. Por lo tanto, está en el libre albedrío de las personas. Podríamos ir a Cantar de los Cantares y encontrar algunos apoyos bíblicos para cierto tipo de práctica, no me quiero meter ahí. Pero digo, en una pareja es lícito, es correcto que vos venís de una familia, yo vengo de otra familia, entonces haces milanesas. Sí. Ahora, vos las haces como tu mamá te enseñó. Sí. O como las comías en tu casa, por lo menos. Sí. ¿Sí? Y cuando yo la veo ahí digo, pero vos le pones ajo y perejil. Porque mi mamá no le pone ajo y perejil, claro. No me va a quedar aliento. Pero sin ajo y perejil no va la milanesa. Y ahí tenemos un problema, tenemos que decidir qué es lo que nos va a dar placer como matrimonio. Sí. Porque hasta podría ser no comer milanesa. También. Bueno, entonces, podríamos elegir. Entonces, en la sexualidad también, si yo no te pregunto cómo te estás sintiendo durante una relación, qué estás queriendo o qué no te está gustando, probablemente yo tenga que buscar en otros lugares, probablemente tenga que consumir para el goce pornografía o alguna perversión también que se me chipotea por ahí porque tengo una psicosis. Todo puede ser. Volvemos a la raíz del inicio. A ver, tenemos una cuestión espiritual operando, ¿sí? Tenemos heridas del alma, tenemos una sociedad influenciando, tenemos factores ambientales y tenemos, una construcción que es propia, ¿no es cierto? Terminamos el programa acá y nos vamos. No, tenemos un montón de cuestiones que son profundas. ¿Qué es lo que ve la persona? ¿Qué es lo que se observa? El fruto, la manifestación del pecado. Ahora, dijimos que la raíz es profunda y hay que poder buscarla porque esto se puede salir de esto, se sale, del barro se sale. Esto es una realidad porque lo hemos visto y hemos visto lo que Dios hace en la vida de las personas. Ahora, San Pablo dice que busquemos las raíces de amargura. Tal cual. Ponele que el fundamento, el argumento del hombre sea que no encuentra el goce sexual dentro de su lecho matrimonial. Sabemos que la causa arranca también en la falla de la relación con Dios, ¿no?
¿Qué es lo que De pasa? ambos. De ambos, tal cual, de ambos. ¿Qué es lo que pasa? En esta adicción y en este círculo, ¿no? Donde tengo detonantes, donde tengo cosas que me activan, donde tengo, una adicción, porque generan adicción este tipo de prácticas, comienzo a ver que se liberan sustancias a nivel cerebral, ¿no? Que producen el placer, como por ejemplo la dopamina, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Con la repetición de esta práctica, el cerebro, por decirlo de alguna forma, comienza a adormecerse y cada vez necesito niveles más altos de dopamina, ¿sí? Para poder sentir el placer del inicio, cuando comencé a hacer esta práctica, por ejemplo, del consumo de pornografía. ¿A dónde me va a llevar esto? A practicar cada vez o a consumir material cada vez más alto, ¿sí? Más violento, con más perversidad, para poder llegar a ese nivel de placer que mi cerebro necesita. El perrito de Pavlov, famoso. Bueno, tal cual. Entonces, me encuentro, donde comienzo quizás siendo un consumidor, de una vez por semana, y cuando quiero acordar no puedo parar el consumo, que me lleva a otro tipo de complicaciones, ¿no? Como puede ser la masturbación, no sé, la disfunción, la falta de erección, la falta de orgasmo, la falta de deseo por mi mujer y tantas otras cosas, ¿no? Que podríamos mencionar y decir. Sí, búsqueda de otra sexualidad. También. Perversiones de otro tipo. También. Ahora llegamos a un punto, esto lo podríamos seguir desarrollando porque tiene montones de variantes, pero eso está y eso existe. ¿Cómo lo arreglamos? Bueno, lo arreglamos con Dios. Primero, ¿tiene solución? Tiene solución. Tiene solución, listo. Esto tiene solución, estos ciclos se cortan, se busca la raíz del problema, nos reconciliamos con el Señor y se puede ser santo. Dios nos llama a una santidad y, no es una... coronita. No, tal cual, ni es algo inalcanzable, se puede, ¿sí? Se puede. Hace falta determinación, hace falta el poder reconocer que tenemos un problema. Disciplina. Tal cual, disciplina, ayuda a gente que nos acompañe, ¿no? Y el poder comenzar a practicar otros hábitos, ¿sí? Ayuda de la pareja. Ayuda de la pareja también. Sí, porque es entendible también que la pareja, al enterarse, por ejemplo, de que su marido consume pornografía, o que su marido o su mujer se masturba, o lo que sea, hay una especie de repulsión, ¿sí? Pero a la vez también hay un sentimiento de culpa. Si hace eso también es porque yo no lo satisfago, ¿sí? También. Entonces, a partir de esas posiciones tomadas, yo con un tipo chancho así no quiero estar. No, ¿entendés? tal cual. Ahora, pará, y si hablamos un poquitito, ¿cómo es esto? ¿Por qué llegamos acá? Porque puede ser que el individuo tenga iniquidades propias, pero a lo mejor yo vengo con las mías y nos encontramos y la verdad que lo que sale ha sido una porquería. Sí, también algo que es importante marcar es que la escuela porno te educa, ¿no? Te maleduca. Sí, y te educa, con los contenidos que ella tiene, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que al estar toda la sociedad erotizada, ¿no? Uno es inaugurado, por decirlo de alguna forma, con prácticas incorrectas, con pensamientos incorrectos, con valoraciones que no corresponden, que no aplican, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Yo puedo pasar toda la vida dentro de la congregación, haber nacido en el Evangelio, ¿sí? Y ¿qué es lo que me pasa cuando yo salgo al mundo y comienzo a estar expuesta a todo este tipo de cosas? Comienzan a marcarme y comienzan a teñirme. Incluso a tener dudas de que lo que creía sea cierto. No, precisamente, me hacen dudar, ¿no? Donde, todo el mundo quizá hasta me hagan entender o me hagan sentir que la virginidad es algo malo, que me lo tengo que sacar de encima cuanto antes, porque es un estigma que viene a marcarme, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo este tipo de cosas? Que puedo ingresar en mi matrimonio con una sexualidad aprendida desde un lugar incorrecto, claro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque, ponerle que yo entre en mi matrimonio, ¿no es cierto? Que nos hayamos guardado los dos en el Señor para poder tener la primera experiencia ahí, en la primera noche de nuestro matrimonio, ¿no es cierto? Pero yo fui enseñada por esta escuela que está erotizada a través de una cultura que me influencia, que me enseña, y hasta por una escuela, como te dije, porno, ¿no? ¿Cómo
cómo yo voy a practicar esa sexualidad de una manera santa y de una manera sana en Cristo con todo eso invadido adentro. Y cuando decimos santo y sano, no estamos hablando de una relación estúpida. No, tonta estamos y hablando fea. de me guardo y me consagro para Dios para un buen uso, para un buen disfrute como Dios lo establece Me en suelto, su diseño. recreo. Exactamente. No estamos hablando de limitaciones o a ver, bueno, Proverbios dice, recréate con la mujer de tu juventud. Sí. Terminó la hora de clase al recreo. Tal No cual. había la explosión sonaba la campana o el timbre, ¡wow! Todos los pibes afuera. Digo, Tal cual. es justamente es la explosión de ese contenido, está el goce y el disfrute, Tal ¿verdad? cual. Entonces me parece que ahí hay un tema que debemos entender, aún incluso si hubiésemos venido sin conocer a Cristo con prácticas anteriores, no somos expertos en sexualidad, porque la práctica que voy a tener ahora con mi esposa o mi esposo cristiano es nueva. Es nueva, pero Y es santa. qué importante sería poder tener estas charlas prematrimoniales con anticipación. Ponele, a ver, que yo fui una chica que, a ver, me convierto de grande y vengo con todas estas prácticas adquiridas del mundo, por decirlo de alguna forma. Yo fui inaugurada y formada en eso, que no tiene nada que ver con la sexualidad que Cristo propone dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que yo voy a intentar hacer? Voy a intentar desatar mi experiencia en el lecho matrimonial y el otro lo va a tener que recibir, ¿no es cierto? Ahora, con estas cosas tenemos que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque si yo vengo de estos hábitos, como estamos hablando, quizá, a ver, prácticas pornográficas, consumo de una cosa, consumo de la otra. A ver, fui inaugurada por decirlo de alguna forma, por un antidiseño, si lo querés ver de una manera espiritual. Y con todo eso adentro, yo quiero venir a desatarlo en mi lecho matrimonial. O sea, la comunicación, esto que vos planteás, es tan importante, ¿no es cierto? Y estas charlas que podríamos tener también con parejas antes de que ingresen dentro de su matrimonio, porque hay cosas mal aprendidas, Sí. ¿no es cierto? Convengamos que también la sexualidad es aprendizaje. Es aprendizaje, A ver, sí. uno aprende con el otro. Sí. Esto es así. A ver, esto no te gustó, no se hace. Tal cual. Esto sí me gustó. Tal cual. ¿Y esto por qué no? A ver, ¿por qué? Porque tiene que ver con esa intimidad, con el juego de dos personas que desean brindarse lo mejor el uno al otro. Y a veces lo tiene que aprender. Lo tiene que aprender. ¿Tal cual? Sí, tal Entonces, cual. a ver, el nenito empieza a jugar a la pelota errándole casi siempre. Y el Sí. papá insiste, pegale así, pegale así. A los 5 o 6 años el pibe está jugando en la cesta de Santa Marina. ¿Sí? Sí. Porque empezó a pegarle y después él hace solo los jueguitos. Y por supuesto que a medida que se va desarrollando, va aprendiendo a comunicarse con la pelota. También dentro del matrimonio vas aprendiendo a comunicarte con el otro. Ahora, si la sexualidad es un mero acto doméstico, como comer, dormir, salir de vacaciones, estamos mal. No, el Se tema, deteriora. Tal cual, sí, se deteriora y termina muriendo. Esto es una realidad. O sea, el tema es muy profundo, tiene muchos principios espirituales también que da para muchas charlas más, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir charlando en estos días. Sí. Teníamos ganas de tomar algunos aspectos de lo que escuchamos ayer de Deiros y de Braida con respecto al varón. Probablemente lo vemos la semana que viene, pero después probablemente tengamos que hablar de la mujer también. Porque hay un montón de cosas en la mujer que hacen a un mal manejo del hombre dentro del matrimonio, ya sea porque el varón es inmaduro, por lo que vos quieras. Y es cierto, la mujer no tiene que criar, tiene que criar hijos, no tiene que criar esposo. ¿Sí? Ahora, a veces también hay ciertas cuestiones emocionales que son típicas de la mujer, por sus hormonas y por una cuestión cultural también, que hacen que la mujer genere ciertas trabas en el cambio de actitudes del varón. Así que vamos a hablar de los dos aspectos, de la problemática del varón y de la problemática de la mujer en distintas charlas que vamos a tener. Bien. Erika, como pastora, me gustaría que para cerrar este programa vos estés orando por esta problemática dentro de los matrimonios, si sos tan amable. Bien, sí, cómo no.
Primero quiero compartir una palabra que está en Romanos 6, 12 al 13, que dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es recto para la gloria de Dios. Esta palabra nos habla de no permitan, no caigan, no dejen, entréguense y usen. Y yo creo que Dios está poniendo la responsabilidad en esto, en nosotros, que nosotros tenemos la capacidad de poder elegir. Y realmente, no nos hubiésemos sentado a hacer esta charla si no entendiéramos que Dios termina con estos siglos, que Dios saca a la gente de la esclavitud, que Dios, nos libera, que Dios, nos tiene una propuesta mucho mejor y que sin importar cuál sea hoy tu presente o el lugar donde te encuentres, se te puede ayudar. Que te animes a buscar ayuda, que te animes a conversar, que te animes a poder poner en palabras qué es lo que estás viviendo, que quizás hace 1000 años que te está pasando, porque tenemos herramientas para poder ayudarte. Y ahí donde estás, yo quiero orar. Padre amado del cielo, declaramos, Señor, tu señorío en nuestros hogares y en nuestra vida. Padre, queremos pedirle a tu Espíritu Santo que nos guíe a verdad y que nos guíe a libertad, que nos enseñe, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe a ser estas mujeres, a ser estos varones que vos esperás que seamos, y que nos guíes a salir de siglos de esclavitud, de prácticas que no corresponden, y que nos guíes a este nuevo nacimiento para poder manifestar los frutos y las obras que Cristo nos propone. Creemos firmemente, Señor, que se puede tener una pureza sexual. Creemos que Dios perdona y restaura. Creemos que nosotros, Señor, podemos cambiar con ayuda de Cristo y que se puede vivir en santidad. Así que ahí donde estás, te bendecimos y te deseamos una excelente semana. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Erika. Ha sido una charla realmente fructífera. La cita bíblica que diste, ¿en dónde está? Romanos 6, 12 al 13. Romanos 6. Vuelvan a leerla en su casa, medítenla, chárlenla como matrimonio con respecto a eso. Y esos ítems que la pastora dio son importantes. Volvé a repetirlo. Lo voy a volver a repetir. No permitan, no caigan, no dejen, entréguense y usen. Sobre todo usen, ¿sí? Que Dios los bendiga. Nos vemos el otro miércoles a las 8 con un temita de estos, picantones. Dios te bendiga. Nos vemos. Adiós.